Es la segunda conferencia de la serie que acabamos de... Esta es la segunda conferencia titulada Los Misterios de Dios. Los Misterios de Dios. Acabamos ya la de Dios y su creación. Me comunican que ya la semana que entra va a estar lista. En MP3 fueron como 20 conferencias sobre el estudio del capítulo 1 y el capítulo 2 del Génesis. Se las recomendamos. Y estamos ya ahorita con la segunda conferencia de la serie titulada Los Misterios de Dios. En la primera carta a los Corintios, capítulo 2, el apóstol Pablo menciona que desde antes de la fundación del mundo, Dios había escogido ya un conocimiento o una sabiduría que ni los ángeles iban a tener. Una sabiduría se le llama escondida. Y cuando hablamos de la palabra escondida, pues estamos hablando de algo que está tapado y que nadie sabe dónde se encuentra, hasta que una persona te dice, este es el escondite. Entonces la Biblia, que es la mente de Dios, imagínense nada más, aquí Dios escogió poner sus pensamientos, que son mucho más altos que los nuestros, y sus caminos completamente diferentes a los nuestros, y Él pudo determinar la capacidad que nuestras mentes iban a tener intelectualmente para poder recibir y entender los misterios del reino de Dios. Como los pensamientos de Dios no son otros pensamientos, ni tampoco Él actúa ni hace las cosas que hacemos nosotros o que acostumbramos a creer que Dios las debería hacer de la misma manera, Dios tuvo que enviar a su Espíritu. Dice en 1 Corintios 2, versículo 11, ¿quién de los hombres conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? Su Espíritu. Entonces, el único que conoce la mente de Dios es el Espíritu Santo. Por lo tanto, si Él es el único espíritu de los millones de espíritus que hay en el universo y en el mundo invisible, nadie más que el Espíritu Santo conoce los pensamientos de Dios, y fue el Espíritu Santo el que inspiró la Biblia, pues es lógico que tengamos al Espíritu Santo entre nosotros como maestro, para que Él sea, al venir nosotros a la Biblia, el que nos destape estas zonas dentro de del conocimiento de la neurología del cerebro, que están escondidas, están tapadas, y que la investigación científica ni mi intelectualidad me van a revelar. Esta es la razón por la cual dijimos, mucha gente viene a la Biblia y puedes tener 3 premios Nobel, puedes tener un doctorado en matemáticas y astrofísica, puedes ser un gran literato, un gran dramaturgo, un gran escritor. Y si tú vienes a la Biblia sin tener al Espíritu de Dios dentro de ti, vas a chocar con los pensamientos de Dios, porque no son tus pensamientos, ni Él tampoco va a pensar como tú. Y por eso, pues, la mayor parte de los ateos comienzan a atacar la Biblia por no tener al maestro que les explique por qué Dios hace lo que hace y dijo lo que dijo, y lo comienzan a acusar a Dios de charlatán, que es un Dios cruel, que la historia de Adán y Eva es una leyenda, y a tantas tonterías que han dicho acerca de las Sagradas Escrituras, teniendo su origen en la ignorancia de las Escrituras. Cristo lo dijo en el Evangelio de Juan, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. O sea, todos los problemas filosóficos del ser humano y todos los problemas del entendimiento del ser humano tienen una raíz: ignorar lo que la Biblia dice. Entonces, mientras la gente permanezca en esta ignorancia, pues va a atacarla, va a decir, va a argumentar, y pues esta es la razón por la cual es el libro más controvertido que hay de los billones de volúmenes de literatura que existen en el mundo entero. Cuando estamos hablando de los misterios de Dios, estamos hablando que en el Antiguo Testamento Dios escondió su sabiduría
en las diferentes formas en las que Él actuó con Israel. Por ejemplo, Dios le dice a Moisés en el libro de Éxodo: mira, Moisés, te voy a dar los planos y vas a hacer el tabernáculo exactamente a como yo te lo digo. Ni un clavo, ni una piel de cabra, ni las distancias son opcionales para ti. Vas a hacerlo exactamente como te lo doy. Y pues ya entramos al tabernáculo, ¿verdad? Y sabemos que era un rectángulo. La puerta principal era hacia el oriente, donde estaba el altar situado. Y después del altar estaba el lugar santo con la mesa de los panes de la proposición. Y en el lugar santísimo se encontraba el propiciatorio, donde el sacerdote, sumo sacerdote, una vez al año, esto está en Hebreos capítulo 9 explicado, a ofrecer en Yom Kippur el sacrificio por todos. Todas estas cosas del tabernáculo, cuando venimos a la Biblia las leemos. ¿Y qué querrá decir esto? ¿Y por qué el atrio? ¿Y por qué estas cortinas? ¿Y por qué estas medidas entre codos? ¿Y por qué significa el lugar santísimo? Todo estaba escondido a la mente humana. Y cuando en el día de Pentecostés el Espíritu Santo baja, Hechos capítulo 2, por primera vez el ser humano recibe al Espíritu de Dios a morar dentro de nosotros, cosa que en el Antiguo Testamento no existía. En el Antiguo Testamento bajaba el Espíritu Santo sobre David y David comenzaba a escribir. Por ejemplo, el Salmo 22, horadaron mis manos y mis pies, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Con mi ropa echaron suertes. David, 1000 años antes de la crucifixión, estaba describiendo la crucifixión, David, sin saber él que estaba escribiendo la muerte de Cristo. Isaías, el capítulo 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, como que escondimos de él el rostro, por sus heridas fuimos sanados. 700 años antes de Cristo, Isaías estaba escribiendo exactamente la expiación y la muerte de Jesús en el Calvario. Entonces viene el Espíritu Santo y las cosas que en el Antiguo Testamento permanecían escondidas, a nosotros, la iglesia, nos la está revelando. Y la promesa que los profetas hicieron, Daniel, Jeremías, Isaías en el Antiguo Testamento, es que cuando llegara el momento, sin saber ellos que era la iglesia, porque la iglesia era un misterio en el Antiguo Testamento, solamente decían: en los postreros días ustedes entenderán todas las cosas. En Daniel 12 dice, versículos 9 y 10, los entendidos en los últimos días entenderán todas las cosas. Entonces vivimos una época maravillosa en la que un mundo que nos rodea está confundido por los fenómenos naturales, tsunamis, terremotos. Los gobiernos han llegado a un punto donde ya no saben si socialismo, si comunismo, si democracia, si capitalismo, si nazismo, si fascismo, etcétera, etcétera. Políticamente jamás el mundo había estado tan confundido, filosóficamente igual, moralmente ni se diga, ya redefinieron el matrimonio. Bueno, estamos en un mundo, ¿verdad? Ahora sí, como decía mi abuelita, patas para arriba. Un mundo loco, 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 donde ya no se sabe cuál es la dirección, hacia dónde avanzamos, y además de toda esta confusión, estamos escuchando pum, 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 los tambores de guerra. Que ya Corea del Norte, que ya Rusia allá en Sudamérica, que hay una confrontación ahorita de los barcos en China frente a Filipinas y Taiwán, porque los chinos quieren controlar totalmente todas las islas alrededor de Indonesia, de Taiwán, etcétera, etcétera, que ahorita Putin quiere controlar el Medio Oriente, que ya se unió a Rusia, China, Turquía e Irán, etcétera, etcétera, que las Naciones Unidas ya no saben realmente con el Consejo de Seguridad qué decisión tomar respecto a Israel. Bueno, es impresionante el mundo que vivimos y nosotros somos la luz. Nunca, nunca, nunca los noticieros de televisión, las estaciones de radio, las mismas personas y los mismos intelectuales y los mismos ateos están comenzando a considerar leer las Escrituras y a preguntarnos: oiga, ¿qué dice la Biblia de esto?
Y a ver ustedes que se llaman cristianitos, ¿qué dice la Biblia respecto a este asunto o a esta área? Y están dándose cuenta que los problemas que estamos enfrentando simplemente van mucho más allá de nuestra capacidad para resolverlos. El ser humano no es Dios, necesitamos a Dios para que nos guíe, nos dé una brújula y nos pueda mostrar cuál es el verdadero camino de tantas voces que llenan el mundo. Muy bien. Con estas bases podemos ahorita rápidamente aclarar la palabra misterio. Cuando hablamos de los misterios de Dios, estamos hablando de las cosas escondidas de Dios, que no se pueden descubrir, insisto y enfatizo, más que teniendo al Espíritu de Dios. ¿Cómo puede alguien que nos escucha tener al Espíritu de Dios? Recibiendo a su Hijo Jesucristo. Jesucristo dice en Colosenses capítulo 2, en Él están escondidos todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento, en Jesucristo. Entonces, si no tienes a Jesucristo, tu sabiduría es humana, limitada, nunca vas a poder llegar mucho más allá a contestar de dónde venimos, cómo se originó el universo, hacia dónde va la humanidad, cuáles son los elementos que forman la personalidad o al ser humano, etcétera, etcétera. Porque la ciencia no puede entrar en estos terrenos que pertenecen escondidos en el mundo invisible y que solo Dios nos puede revelar. Entonces, cuando estamos hablando de misterios, estamos hablando de los misterios que Dios revela, y el 95% de los misterios de la Biblia, ¿a quién creen que se los reveló Dios? No a Pedro, no a Santiago, no a Mateo, no a Lucas, no a Judas, fue al apóstol Pablo. Como él dice, al último de los apóstoles, como un abortivo, Dios me reveló sus misterios. Entonces la iglesia, que era un misterio, se la reveló a Pablo. El rapto, que era un misterio en el Antiguo Testamento, se lo reveló a Pablo. Y todos los secretos que vamos a comenzar a descubrir, Pablo es el que abre las puertas y nos comienza a entender y a dar luz acerca de esto. Muy bien. La palabra misterio, a todos ustedes que les interesa la teología, o sea, ya el estudio un poquito más ya del kindergarten, porque en el cristianismo hay cristianos de kinder, hay de primaria, de secundaria, de preparatoria, hay otros que ya se están graduando y cuando te gradúas sabes que puedes llegar a doctorados y licenciaturas. Estoy hablando teológicamente, o sea, es inagotable, es ilimitado el conocimiento a lo que tú quieras llegar. Es como una mesa que nos pone Dios con barbacoa, con mole, con camarones, con tlayudas, etcétera, etcétera. Y nos dice, ¿verdad? Come lo que tú quieras, hasta donde puedas alcanzar a comer. Esta es la responsabilidad del ser humano. Se llama la ley de la responsabilidad individual. O sea, tú eres responsable de cada decisión que hayas tomado en tu vida. Somos responsables, no mi papá, no mi mamá, no tu tía que te violó, tu tío que te violó, o no tu mamá que fue prostituta, o no tu papá que era alcohólico y te golpeaba de niño. Todos estamos heridos, todos estamos lastimados cuando venimos a la cruz. Y para eso vino Jesús, a sanar nuestras heridas internas y emocionales del alma humana. Y tú tienes que reconocer simplemente que, bueno, no tienes culpa, ¿verdad?, de todo lo que te pasó en tu infancia o en tu juventud. No es esa tu culpa es que no te quieras enderezar, que no te quieras tomar la medicina. Entonces ya no te puedes seguir victimizando. Yo soy así porque así nací. Y me decían el aventurero. Y me decían esto, y mi papá fue así. Si seguimos con esa actitud y este tipo de pensamientos, nunca vas a madurar. La persona que es madura es la persona que acepta que él es como es, ella es como es, su responsabilidad, y enfrenta la vida con el ánimo que Dios te quiere dar para que puedas ser sanado y sanada y cambiar lo que el mundo te hizo anteriormente, o tu familia, o tus maestros en la escuela, o el medio ambiente donde tú te desenvolviste. Ahora puedes enfrentar una nueva vida, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Veamos dentro de la teología la palabra misterio, cómo afecta el conocer estos misterios
de una forma sistemática. Cada vez que hablemos nosotros y digamos cristología, neumatología, israelología, acuérdense la palabra logos o logía al final, cristología, el conocimiento de Cristo. Israelología, el conocimiento de Israel. Soteriología, el conocimiento de la salvación. Entonces, cada vez que oigamos la palabra logía, si recuerdan en tu vida, ¿verdad? Es como los ismos. Comunismo, nazismo, fascismo, socialismo. Todos los ismos nos hablan de ideologías. Entonces, esto es una forma rápida para avanzar en la comprensión de los términos y poder entender de qué estamos hablando. Por ejemplo, en la cristología es el estudio del Hijo de Dios. El misterio es Cristo morando en nosotros, que lo revela Colosenses capítulo 1, la esperanza de gloria. Cuando comienzas a profundizar en la teología, vas a descubrir cómo es posible que Cristo esté en ti, y 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 esté en mí. ¿Cuántos Cristos hay? Es un misterio, ¿no? Y la Biblia lo explica, y lo entendemos a través de ejemplos terrenales. Esto es lo más maravilloso de la mente de Dios. Cuando Jesús dijo, el sembrador salió a sembrar y comenzó a sembrar semilla. Una cayó junto a la tierra, vinieron las aves y se la llevaron. Otra cayó junto a los espinos. Estos son los que reciben la palabra de Dios. Entonces, Cristo, para ilustrar la Biblia, ¿qué usó? Las semillas de los árboles. Porque cada semilla que tú te das, la de uva, la de papaya, la de melón, la de sandía, cada semilla de cada árbol contiene un ADN, contiene un programa, contiene un software, y esa información determina que la uva tenga una consistencia moraditas y anaranjaditas, con las vitaminas y los minerales que tu cuerpo necesita. Las semillas de la papaya tienen una información para que cuando se siembre la papaya y nazca la papaya, esa información le provea a ese fruto la información que Dios le puso. A los mangos traen la semilla, la información de lo que es un mango y qué parte de tu cuerpo te puede ayudar. Y entonces en las semillas Dios dice que se esconde y se representa la semilla de Dios. ¿Y el terreno? ¿Qué representa? El sembrador sembró la semilla y cayó en buena tierra, otra en espinos, otra con piedras, representa el corazón humano. Entonces Cristo usa ejemplos de los granjeros y de la gente del campo para que cualquier persona, no necesita ser un gran intelectual y entender la Biblia. Entonces, tu terreno de tu corazón, ¿cómo está? Hay terrenos lodosos, corazones lodosos. Hay terrenos duros donde siembras y no crece nada. Hace muchos años decían, lo que tú siembras en Tabasco, en el estado de Tabasco, es tan fértil el terreno en Tabasco que lo que siembras crece. Yo tuve una gira allá con Luis Palau en los 80s y fui a todos los pueblitos de Tabasco, el 35, el 33, Puerto Ceiba, Villahermosa. Estuve como 3 meses recorriendo pueblito por pueblito en iglesitas con la gente. Y me acuerdo, ¿verdad?, que me daban, porque ya a las 12 predicaba 5 mensajes diarios. Imagínense nada más. Y la única forma que yo me aguanté era tomando pozol. ¿Saben qué es pozol? Maíz con cacao. Y es lo que le dan a los trabajadores en Tabasco para que aguanten bajo el sol todo el día. Maíz con cacao mezclado. Y me echaba mi pozol en la mañana y ¡yupi! ¡Viva Jesús! Pero así es, ¿verdad? Entonces hay personas que tienen el corazón donde tú siembras y es tan suave el corazón de esa persona y tan sensible que lo que tú les dices lo asimilan y lo practican. Y hay otros corazones que ahorita nos están escuchando, que está tan duro tu corazón que ya estás ahorita diciendo, será. Comienza un escepticismo sin que tú te des cuenta en tu mente por la condición de tu corazón. Alguien te lastimó, estás herido, traes odio, traes rencor. Entonces va a tomar tiempo en que la semilla o la palabra de Dios fructifique en tu vida. Entonces esta es la forma como Cristo ilustró los misterios del reino de Dios, tomando árboles, tomando semillas, tomando la tierra del suelo, tomando los pajaritos, los borregos, etcétera, etcétera, para que los entendiéramos. Entonces, en la neumatología, neuma, espíritu,
logos, conocimiento. La neumatología es el estudio del Espíritu Santo. En la satanología, doctrina de Satanás, incluye que el misterio de la iniquidad es un misterio para todos nosotros. ¿Por qué permite Dios que Satanás o Lucifer continúe suelto en el universo? Como una vez me preguntó una persona saliendo de una conferencia, estábamos en el elevador y, a ver, usted es el doctorcito Alducin, así me dijo, usted es el doctorcito, uno que le dice el doctorcito Alducin. Le dije, ¿por qué cito? Le dije, dígame doctorzote, le dije. No, para contradecirlo nada más, no, pero ya inmediatamente viene la agresión, ¿no? El afán de ridiculizar. Y me dice, a ver, usted sí sabe tanto, ¿por qué Dios es todopoderoso? Claro, le dije, sí, es todopoderoso. ¿Entonces por qué no acaba con el diablo? Le dije, dale gracias porque comenzaría con usted. Me iluminó el Espíritu Santo en ese momento para darle esta respuesta, ¿no? Pero así estamos nosotros. Entonces la gente no cristiana, los ateos y escépticos y agnósticos, hacen preguntas de esas, y por qué si Dios es bueno, permite los tsunamis, y por qué permite el que haya cánceres, etcétera, etcétera. Entonces son cosas escondidas para sus mentes, ¿ok? ¿Me van siguiendo? Son misterios para ellos, que cuando comienzas a seguir a Jesús y a entender los pensamientos de Dios, descubres cuál es la razón por la cual Dios hace lo que hace. Como dice Proverbios 8, justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas nada torcido ni perverso. A los que la siguen y la entienden son rectas y razonables, a los que han encontrado la sabiduría. Proverbios capítulo 8, 4 en adelante. Entonces, esto es maravilloso porque ese es el precio de caminar con Dios. Dios no está para agradar y satisfacer tu intelecto y darte todas las respuestas que tú quieres saber. Hay un precio que pagar. ¿Y sabes cuál es ese precio? Y es bien fácil ese precio aparentemente, pero se llama la humildad. Se llama humildad. Necesitamos reconocer nuestra limitación, que no somos nada, que somos unas chinches comparadas con cerebro de caracol, con la inmensidad de los pensamientos de Dios, y que Dios, si yo quiero caminar con Dios, Dios quiere que yo me hinque, reconozca que Él en una cruz pagó por mis pecados, invitar a su Hijo a entrar a mi vida, y de ahí en adelante Dios me agarra de la mano y nos comienza a llevar de la mano y nos dice, esta es la A, esta es la B, esta es la C, y conforme pasan los años se nos va aclarando la mente y el panorama, vamos entendiendo más y más cosas, nos comenzamos a llenar de una seguridad impresionante, de una paz que sobrepasa todo entendimiento, de esperanza, comenzamos a darnos cuenta que la vida tiene un propósito, y este es lo que es y lo que se llama el cristianismo. Es una revolución en tu vida, no es una religión como lo vamos a ver más adelante. En la israelología, la doctrina de Israel incluye el misterio, el programa de Dios, de que ahorita dice Romanos 11, es un misterio que Israel está endurecido, por lo cual Dios lo rechazó, pero no va a ser este misterio revelado más que a nosotros. En la eclesiología, iglesia, muchos de los misterios están revelados a nosotros. Y en la escatología, más allá, logos, conocimiento, la escatología cubre las profecías bíblicas, por eso se llama la rama de la escatología. Escatos en griego es más allá de. Entonces la escatología trata con las profecías bíblicas, Dios nos muestra los misterios que existen en toda la gente, como el anticristo, la muerte del anticristo, la resurrección del anticristo, el tiempo de la tribulación, que permanece escondido a las mentes comunes y corrientes. Ahora, muy bien, vamos a entrar y vamos a comenzar a profundizar en la historia y en la Biblia. El apóstol Pablo recibió de Dios una revelación. Vamos a entender primero esto. La Biblia son 66 libros, ¿ok? Son 66 libros que fueron escritos por el mismo autor, el Espíritu Santo. Los hombres que hicieron la Biblia, que fueron más de 40 autores, se formó este compendio de 66 libros en 1500 años. La Biblia fue formada en 1500 años por más de 40 hombres.
Y la mayor parte de los autores de la Biblia eran pescadores, otros como Isaías, ministros de comercio en el palacio del rey, otros eran economistas, otros pastores, otros como Pablo era politólogo. Pablo fue el más culto de todos los seguidores de Jesús, de los apóstoles. Además hablaba idiomas, bueno, etcétera, etcétera. Y casi ninguno de estos hombres se conoció. Esta es la consistencia de la inspiración de Dios. Ahora bien, al terminar la Biblia, en Apocalipsis 22, hay una frase que dice que ya no se le puede agregar nada, que ya no se le puede quitar nada, porque lo que Dios consideró que nosotros deberíamos saber del futuro, del infierno, del cielo, de los ángeles y de sus misterios, aquí está. Entonces, es una revelación completa. Y cuando alguien dice, tengo una nueva revelación, imagínense nada más, nunca acabaríamos de hacer la Biblia. Porque si hay nuevas revelaciones, entonces está incompleta este volumen de Dios. Entonces, ya no hay nuevas revelaciones. Necesitamos iluminación ahora para lo que está revelado. Entonces la revelación está completa, ya no hay nada que Dios nos tenga que decir. Tengan cuidado cuando oigan, es que en la internet ahí está un hombre que en septiembre se acaba el mundo. Y otro que que tal presidente en tal fecha, ese dictador se va a morir, o que ya no va a existir. O que si vas a la iglesia te vas a encontrar una muchacha verde, con esa te vas a casar. Y me dijo el Señor que de esta iglesia saldrán ríos de agua viva, o que esta persona va a ser rica, o que esta persona va a ser millonaria. Tengamos cuidado con tantas barbaridades que están por todas las redes sociales invadiendo e introduciéndose a la doctrina y a las sanas palabras de Jesucristo. Hace poco murió un hombre salmista en Guatemala, todo el mundo lo sabe, el hermano Melgar. Y antes de que él muriera, me dio mucha tristeza, me mandaron muchos videos de muchas personas que comenzaban a decirle, es que no aceptamos un no, Dios, tú estás sanado por las llagas de Cristo. Y el Señor dice que ahorita en este momento vas a estar sanado. Y comenzamos a tomar un papel de dioses. ¿Y en qué se basan ellos para decir, es que no tienes por qué estar enfermo, Dios te quiere sanar? Oye, espérame tantito. ¿Tú cómo conoces cuál es la voluntad de Dios? Este hermano bendito está en un mejor lugar que nosotros ahora, 1000 veces mejor. No, Dios dice que aquí te vas a quedar a seguir sufriendo con nosotros. Es lo que se le está diciendo, ¿no? Oh, espérame tantito, ya se nos olvidó el Padre nuestro, que estás en los cielos, hágase, Señor, tu voluntad. Entonces, cuando oramos por los enfermos, es Padre, te pido en el nombre de Jesús que tú sanes a esta persona, si es tu voluntad, hágase tu voluntad. Tu plan para esta persona que está muriendo es mejor que la que nosotros nos pudiéramos imaginar. Pero ellos toman Isaías 53, por sus llagas fuimos sanados. Espérame tantito, qué teología tan pobre. Por sus llagas y las enfermedades del alma. Vivimos un mundo donde está afectado por la segunda ley de la termodinámica, donde hay un deterioro celular de mi cuerpo todos los días. Cada vez mi vista se degrada más, mi oído también, mi corazón late cada vez con más dureza, mi sistema cardiovascular, cardiopulmonar, etcétera, etcétera. Todo nuestro cuerpo se tiene que hacer viejito y tenemos que morir de algo. Entonces, cuando dice Jesucristo, por sus llagas hemos sido sanados, está refiriéndose a la enfermedad que Jesús vino a sanar de nuestra alma, de nuestro corazón. Y ya si Dios quiere sanar, es soberano. Pero no podemos declarar a nadie, te declaro sano, espérame tantito, cálmate, ni San Judas decía eso. Por el amor de Dios, ¿a dónde hemos llegado? Y claro que ahora están bombardeando, a ver, no, que ustedes, que los cristianos declaran sana a la gente, a ver, ¿por qué no sanó esta persona? Y los más grandes sanadores fueron a orar por él, y hasta se retrataron en videos para ver quién era el sanador y quién era el escogido de Dios para que sanara a esta persona, y ninguno pudo realmente. Miles de personas oraron por este hermano, y Dios se lo llevó al cielo. Y así puede ser, podemos orar, hágase tu voluntad, Señor, pero finalmente, ¿quién tiene la última palabra? Dios, y la aceptamos. ¿Cómo que no aceptamos no aceptamos que estés enfermo? Cálmate, ¿verdad? Ni Santa Rita de Casia. Este es el punto donde la iglesia ha llegado.
A Pablo se le da la revelación del misterio de las religiones. El misterio de las religiones, un misterio del mundo. Platica con cualquier periodista, con cualquier escritor no cristiano, con cualquier comentarista de televisión, con estudiantes, con maestros, y ninguno de ellos sabe que el cristianismo no es una religión. Pero nos acomodan dentro de las religiones. En el primer servicio tuvimos varios estudiantes que vinieron aquí al servicio, los trajeron otros cristianos que les dieron un ensayo en la universidad para que ellos pudieran determinar qué enseñan las religiones. Me acuerdo que me los presentaron allá a la entrada y lo primero que les dije es: van a llevarse ustedes un chasco porque ustedes no van a escuchar nada de religión. El cristianismo es una relación personal, viva, dinámica, orgánica, con una persona que vive. No con Buda, no con Mahoma, no con Zoroastro, no con Confucio, no con Mahatma Gandhi. Estamos hablando de un Cristo resucitado que bajó del cielo hace 2000 años, no para traernos otra religión de las miles de religiones que hay. Nos vino a revelar cómo reconectarnos con su Padre y darnos la vida eterna mediante su muerte en la cruz. Entonces, cuando hablamos de religión, periodistas, comentaristas, escritores siempre asocian religión con Dios. Miren la ignorancia. ¿Saben ustedes que el budismo es una religión y es atea? Ahí está un ejemplo. El budismo está clasificado entre las religiones y es una religión atea. El gordito Buda no creía en Dios. Salió de su padre, de su palacio Gautama Buda, a buscar el origen del sufrimiento, y los budistas no están orando a Dios jamás. Es una manera de poder encontrar la paz y reencontrarse con uno mismo. Pero ellos no creían en Dios ni le oran a ningún Dios. El comunismo fue clasificado como una religión también, y es una ideología completamente atea, materialista, humanista y evolucionista. Entonces nos damos cuenta cuánta ignorancia hay. ¿Se dan cuenta? Pero la gente habla sin saber, en la televisión, en los periódicos, sin entender. Yo en Estados Unidos, cuando voy a llenar un formulario de tantas cosas, para todo te hacen llenar formularios, siempre te preguntan: ¿de qué religión es usted? Y siempre le pongo: no tengo ninguna. ¿Qué es usted, ateo? No, soy cristiano. Oye, pero ¿cómo es que no tiene una religión? Es que el cristianismo no es una religión, es una relación, señor. Usted puede ser presbiteriano, bautista, católico, remojado, nazareno, mormón, ciencia cristiana. Usted puede decirme a la denominación o a la religión que usted asiste. Esa religión a la que usted asiste, o esa denominación, o ese grupo al que usted asiste, no lo hace a usted cristiano. Hay millones de personas que han ido a la iglesia católica que están en el infierno. Millones de personas que dicen que van a iglesias cristianas, evangélicas, y van a estar en el infierno. Porque el hecho que tú vayas a una iglesia, que la iglesia somos nosotros, o a un edificio donde se habla de Jesús, si tú no tienes ese Jesús personalmente y no tienes una relación con Él, simplemente eres una persona religiosa. Nada más. Cumples el domingo y de lunes a viernes te portas como hijo del anticristo. Todo esto nos está quitando las telas y las nebulosas que el cerebro humano tiene contagiado por los medios de comunicación, las películas, los comentarios de gente ignorante de las Sagradas Escrituras. Muy bien, Pablo, Dios le revela el misterio de las religiones y lo vamos a explicar. Porque Dios le dice a Pablo, ¿verdad?, que todas las religiones que existen, y vamos a mencionar algunas antiguas y modernas, por ejemplo, de los dioses, de la diosa Astarte en el Antiguo Testamento, Tamuz, Baal, actualmente la reina del cielo, que ya viene desde el Antiguo Testamento, el gnosticismo, la masonería, la cienciología, la nueva era, el romanismo en nuestra época, etcétera, etcétera. Todas estas ideologías y religiones están clasificadas precisamente por las mismas características que van ustedes a escuchar.
Y así vas a poder ver que todas estas religiones, la que tú me quieras pintar, las pones todas juntas y tienen la misma pintura, el mismo barniz, y el cristianismo resalta por no tener los comunes denominadores que estas religiones tienen creadas por los seres humanos. Estas religiones paganas misteriosas se esparcieron en el mundo griego y romano, desde el siglo VII hasta nuestros días en diferentes formas. Casi por más de 3.000, 4.000 años, estas religiones, que siempre tienen algo de misterioso también y del paganismo, se propagaron en el mundo entero. Vamos a encontrar estos elementos en todas las religiones. Número 1, todas las religiones, sin ninguna excepción, aquí no hay ninguna excepción en ninguna de ellas, tienen ritos sectarios, ceremonias misteriosas y sacrificios paganos. Todas sin ninguna excepción. Número 2, a las personas que están en una religión como el gnosticismo, la masonería, que también está considerada una religión, se les llama iniciados y solo se les permite tener un conocimiento a los iniciados de estos ritos y ceremonias. Esconden todo lo demás, y si tú entras, por ejemplo, a la masonería hasta el grado 12 o 13, al principio, si eres mormón, bienvenido a la masonería. Si eres católico, bienvenido. Si eres ateo, bienvenido. Si es una ensalada que te dicen que a todo el mundo lo aceptan, pero sin que te des cuenta, al llegar al grado 11 o 12, el 33 es el máximo grado de la masonería, que ya es el del gran maestro. Ahí es cuando vienen las pruebas y ahí te comienzan a enseñar y a comenzarte a adoctrinar en el Dios de ellos, el Dios verdadero que ellos adoran. Pero mientras tanto, jalan, ¿verdad?, a la gente de una forma secreta, oculta, misteriosa, para después realmente colectarlos, como cuando tiras las redes al mar y te traes la red llena de peces, de pescados. Número 3, a todas las personas que se les promete la salvación a través de ritos, ceremonias religiosas, por medio de una vida cósmica, asceta o sacrificios. Todas las religiones te ofrecen algo, o la salvación de tu alma, o la transmigración de tu alma. Si tú haces algo, o si te golpeas la espalda con pencas de plátano, o si te vas de rodillas a la villa, para que después ya con toda la sangre le digas a ese Dios: Señor, ¿ya me viste? ¿Ya me viste mis rodillas? Yo el otro día vi unos jóvenes que ya saben la moda, ¿verdad?, que se rompe, tienen aquí los pantalones, aquí huecos, ¿verdad?, y enseñan las rodillas. Mis hijos también se ponen los pantalones. Y le dije el otro día a Caleb: caray, ¿cuánto horas, hijo, Dice: ¿por qué, papá? Le digo: menos mal los hoyos que traes en los pantalones en las rodillas. Entonces parecería, ¿verdad?, pero no, qué orar ni qué orar. Entonces, todas sin ninguna excepción te ofrecen la salvación a través de hacer algo. Cumplir con miércoles de ceniza, o con peregrinaciones, con sacrificios, con sacramentos. Si alguien se está muriendo, puede llegar una persona a ungirte con los santos óleos, y ahí, aunque haya sido el hijo de lo peor que haya vivido en tu vida, si antes de morir te ponen los óleos, te vas al cielo. O ya muerto, si te dan misas gregorianas, te bajan los años en el purgatorio. Imagínense nada más. Si los niños no se bautizaron, se van al limbo. Nada de esto está en la Biblia. Todos son tradiciones. Los hindúes, ¿verdad?, tienen millones de dioses, millones de dioses. Mahoma dice que Alá es el Dios y no es el Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque Mahoma recibió las revelaciones del Corán cuando tenía 11, 12 años a través de golpes. Es posible que haya sido un epiléptico Mahoma. Después, ya grande, se casa con una niña de 7 años, Mahoma. Entonces, yo no voy a poner mi confianza en un hombre que ya, el más loco de las personas, se puede imaginar que si alguien se casa con una niña menor de 10, 11 años, no puede estar en sus 5 sentidos. Entonces, así vamos descubriendo e investigando. Buda, ¿verdad?, pues salió para investigar el sufrimiento y acabó en McDonald's.
Por eso pintan siempre a Buda, ¿verdad? Gordo, 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 gordo. Digo, qué ejemplo para nosotros, ¿no? Entonces, todas estas cosas las podemos descubrir a través de la Biblia. Y vean ustedes la razón por la cual, esto es tremendo, los ateos, sin saber tampoco la diferencia entre las religiones y el cristianismo, se han hecho ateos. Escuchen ustedes lo que dijo Lenin en 1920, después de la revolución bolchevique, que fue no el fundador, porque fue Carlos Marx y Engels, sino que fue el que llevó a la práctica la dialéctica materialista, hegeliana y marxista en Rusia. Lenin dijo, las religiones son el opio de los pueblos. Y yo digo, amén. Y Christopher Hitchens, este hombre que se acaba de morir hace algunas semanas en Inglaterra, uno de los famosos ateos, dijo antes de morir que las religiones habían sido el veneno de las sociedades. Y le preguntaban por qué, y dijo, vean ustedes los musulmanes radicales, fanáticos, que se estrellaron contra las torres gemelas en Nueva York el 11 de septiembre del 2001 por su dios Alá. O sea, eso es lo que es la religión, así dijo Hitchens. Y también vean ustedes el catolicismo, 500 años de inquisición por el famoso Torquemada español que nombró el Vaticano, 500 años de matar a la gente, torturar a la gente porque no era católica. Y después las cruzadas de la iglesia romana que mandaron a Jerusalén para matar a todos los moros y a todos los musulmanes y sacarlos de Jerusalén. Entonces, este hombre Hitchens, cuando yo hice su declaración y después leí parte de su libro, me di cuenta, yo le decía a mi esposa, es que aquí está la clave. Si estos hombres entendieran, yo también le digo a él, amén. Siempre las religiones han sido el opio, han sido un veneno. ¿Por qué? Porque es un camino falso, equivocado a Dios. Y a eso vino Jesús, cuando en el capítulo 4 de San Juan se encuentra con la mujer samaritana. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? ¿No era persinada? La chuli llevaba 5 maridos. Y cuando Cristo la encuentra, vivía en Amaciato con uno. Entonces Jesús le dice, con el que vives ahorita no es tu marido. Ella dijo, tú eres profeta. Y vean ustedes la religiosidad, eso sí, adúltera y borracha, parrandera, lo que le quieran poner a la mujer samaritana, pero era muy religiosa. Eso sí. Y le dice a Jesús, a ver, mis padres adoraron allá y ustedes dicen que en otro lado. O sea, el mismo dilema, ¿cuál de todas las religiones es la verdadera? A ese dilema me enfrenté yo antes de ser cristiano. Mi hermano Alejandro fue el que me guió y el que me explicó eso. Tienes toda la razón, Armando, estás decepcionado de las religiones. No te vengo a presentar una religión, te vengo a presentar a un hombre que se llama Jesús. Yo me quedé así dando vueltas como pirinola dentro de mi mente, no dormía hasta las 4 o 5 de la mañana ese día, ya no me aguanté, a las 5 le hablé a mi hermano, pasa por mí, háblame más de este Jesús. Me llevó con el misionero que me guió a Cristo y caí de rodillas. Tenía yo más de 12 años que no lloraba. Había decidido que los hombres, los machos, mi papá me dijo, los machos no lloren, no chille, agarre piedras. Así me decía mi papá. Y pues yo quería que era eso, ¿verdad? Que nada más las mujeres lloran. Y cuando me convertí, 40 minutos de llorar, yo no sé, estaba tan cargado y tan confundido, con tanto odio, con tanta frustración, con tanta desilusión. Todo el mundo era hipócrita, ni el Papa roba, los políticos roban, necesitamos una revolución social, el Che Guevara era mi héroe, etcétera, etcétera. Cuando Jesús entra a mi vida, ¿verdad? Como unas capas de cebolla así se me fueron cayendo hasta que pude ver realmente su gloria y saber que Él era lo que toda mi vida había estado buscando, equivocadamente. Cuando encuentras a Jesús, llegas al final de tu búsqueda. Si no es Él, ¿quién es? Contéstame esa pregunta. Si no es Él, ¿quién es? ¿A quién tienes como figura de la historia mejor que Jesucristo? Y si no es la Biblia, enséñame de los libros sagrados que existen, cualquiera de ellos, el Ramayana, el Tripitaka de Buda, los Vedas de los persas, el Corán de los musulmanes,
Muéstrame un libro que ni siquiera pueda acercarse al contenido que tiene la Biblia en sus registros históricos, arqueológicos, paleontológicos, psiquiátricos, físicos, matemáticos, que nadie se puede comparar. Y es cuando dice, ya llegué al final, esto es precisamente para lo cual nacimos, conocer a Dios. Entonces, cuando descubrimos esto, nuestra vida es transformada y comenzamos a saber que no estamos en ninguna religión, estamos caminando con un hombre que resucitó de los muertos a los 3 días. Y entonces ya se te cae el panorama. No le llamamos a esto el templo de Dios, porque ya no, Dios no habita en templos humanos. A esto no le llamamos el altar. Desgraciadamente hay muchos que le dicen, pasen al altar. ¿Cuál altar? El altar estamos aquí adentro. Esto ya no es el altar, por el amor de Dios, Virgen del Socorro. Tantas cosas que se introducen dentro del cristianismo que tenemos que contender ardientemente por la fe y exhibirlas y publicarlas y anunciar todo el conocimiento y el consenso de Dios escrito y revelado en su palabra, para que podamos nosotros verdaderamente tener una generación nueva de nuestros hijos y nietos con un concepto más limpio y más transparente de lo que es realmente el cristianismo. El mundo necesita el mensaje de la cruz. Ahora, en penúltimo lugar, vemos nosotros también claramente, no solamente en el pasaje que leímos de Corintios, sino también que a medida que íbamos nosotros avanzando, y Pablo iba avanzando en el conocimiento de las religiones, a Pablo se le revela. En el Antiguo Testamento estaba escrito, pero no estaba comprendido, que detrás de todas las religiones se encuentran los poderes de las tinieblas. Hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces mucha gente con el pretexto, pues yo tengo una religión ya, ¿verdad? Ya con eso se consideran con visa para el otro lado. ¡Cuánta ignorancia! Veamos, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio capítulo 32, en el Antiguo Testamento, la revelación que Dios le dio a Moisés, pero que no la comprendieron completamente en el Antiguo Testamento y la comprendemos ahora en el Nuevo Testamento. Deuteronomio 32, versículos 16 y 17, dice la Biblia, le despertaron, o sea, a Dios, a celos con los dioses ajenos. O sea, de acuerdo a la Biblia, detrás de cada religión se encuentra un dios. Los hindúes, millones de dioses. Y cuando dice la Biblia dioses paganos o dioses, está hablando a principados, a entidades espirituales detrás de los ídolos, de las estatuas, de las figuras, de aquello que nosotros levantamos o lo comenzamos a moldear, pero detrás de todo se encuentran las enseñanzas, y esto es lógico, de Lucifer, que nos quiere apartar del verdadero camino que Dios determinó cómo llegar al cielo. Esto es lógico. Le despertaron a celos con dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios. Todos los sacrificios que los aztecas, ¿verdad?, les sacaban el corazón a las víctimas, tlaxcaltecas, los jíbaros, los indios del Amazonas, toda esa gente tan ignorante a través de toda la historia, los egipcios que enterraban a los muertos con su comida y con su espada, porque algo les decía que después de esta vida hay algo. Todo lo que estaban haciendo ellos, no sabían que realmente lo estaban ofreciendo a los demonios. ¿Se imaginan qué terrible es darte cuenta que, Dios mío, pero todo lo que yo estaba haciendo no era Dios? No era Dios. Era el Dios que tú inventaste. Era la religión que te inculcaron, que recibimos muchas veces de nuestros padres. Pero venimos a la Biblia para conocer la verdad. Y la verdad es como una espada que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y muchos de los que escuchan esto se sienten, como yo me sentí, engañados. Yo lo primero que grité fue,
Fuimos engañados, así es. ¿Por qué? Por ignorar a Jesucristo y a la Biblia. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían tenido vuestros padres. Vean en Primera de Reyes lo que Dios le revela a Salomón. Primera de Reyes capítulo 11, versículos 5 al 8. Y dice así, esto es cuando Salomón se aleja de Dios y comienza a buscar religiones. Porque Salomón siguió a Astoret. Yo todo esto lo tengo subrayado, los nombres de los dioses en rojo en mi Biblia, porque Astoret era la reina del cielo, o una diosa que decían que tenían que adorar. Diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Versículo 7. Edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. ¿Quiénes eran estos dioses? Demonios. Detrás de la historia se encuentra una invasión impresionante de criaturas invisibles que el mismo Cristo les llamó demonios. Y para terminar, regresamos a Deuteronomio capítulo 18 y vean lo que se encuentra detrás del mundo del ocultismo, de las sesiones espiritistas, de la astrología, de tu padrino Walter Mercado, de la bola de cristal, de la tabla la ouija. No es chiste, no son juguetes, esto es real. La Biblia nos abre los ojos y nos muestra para que ya no seamos engañados. Deuteronomio 18, versículo 10 en adelante, dice Dios, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hija o a su hijo por el fuego, ni quien practique adivinación, ni quien practique agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por practicar estas cosas, por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa de ti estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. La palabra agorero es la palabra anán, que es astrólogo. Impresionante la gente. ¿Qué signo eres? Géminis. Yo soy Virgo, no nos llevamos. Capricornio. Y consultan en el periódico. Vean, nos llamamos inteligentes. Nos llamamos inteligentes. Y creemos que hoy no compres nada porque la luna está así en cuarto menguante y no te conviene comprar el día de hoy. Ya ve el burro a no comprar ese día. O sea, creemos que los movimientos de los astros, aunque es verdad que físicamente influyen en las mareas de los océanos, no influyen en tus emociones y sentimientos, por el amor de Dios. No es la energía que no somos robots que nos llega, hoy no compro, no compro, no compro. Mañana sí. Mañana me voy de viaje porque dice Capricornio que mañana es un día bueno para mí. Hoy voy a apostar porque es hoy mi día de suerte, de acuerdo a Géminis. Y comenzamos a movernos en un mundo del ocultismo sin que nos demos cuenta, donde comenzamos a ser atraídos así poco a poquito en las redes de Satanás. ¿Y en qué termina esta gente? Confundida, pierden la brújula y jamás pueden encontrar el camino de la verdad. El día que conozcas la verdad nos hará libres. ¿De qué? De las religiones, del paganismo, de la ignorancia de la cual existe en el mundo. Y ahora tú y yo somos testigos de ir a nuestra familia, a nuestros amigos en la escuela, en el estudio, en tu consultorio médico, en el hospital, en tu taller de plomería, de carpintería. No importa dónde estemos, somos testigos de esta verdad, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna y sea libre por toda la eternidad. Oremos.
continuar con la tercera parte de esta serie, Los Misterios de Dios. Y hemos estado profundizando porque es impresionante e increíble todo lo que este libro maravilloso que se llama la Biblia esconde. No nos bastarían 500 años para poder rascar, profundizar, sacar. Es como una mina de oro donde hay piedras preciosas por todos lados y donde muchas veces creemos que ya hemos escarbado y conocemos todo, y lo que conocemos no lo conocemos como lo deberíamos de conocer, como dice 1 Corintios capítulo 8. Entonces, en esta serie de los misterios de Dios estamos buscando precisamente, analizando, investigando estos misterios que la mayor parte de los cristianos muchas veces no han podido descubrir, unos por falta de tiempo que no profundizan en la Biblia, otros porque pues ya tienen mucho tiempo en el cristianismo y creen que lo que saben ya es suficiente. Y otros pues desgraciadamente, ¿verdad?, ni siquiera abren la Biblia entre semana. No les interesa ni leer libros, ni mucho menos, y ellos se van a quedar exactamente como ellos han decidido estar. Porque la Biblia nos muestra que es como un banquete que Dios nos pone de comida y nos dice: el que tenga hambre que coma. Y muchos llegan a más y arrocito, ¿verdad? Y un yogurcito, y ahí hay de todo: camarones y birria y pozole y langosta y pollo y todo lo que Dios nos quiere dar de comida espiritual, y los cristianos no tienen hambre. Ese es el problema. Bueno, en esta mañana vamos a ver el misterio titulado El Jardín del Edén, el huerto del Edén. Vayamos al capítulo 2 del libro del Génesis y se van a sorprender a ustedes todo lo que vamos a ver en esta tercera y cuarta conferencia a continuación sobre lo que la Biblia nos revela del Jardín del Edén. ¿Cuántos han oído hablar del Jardín del Edén? Bueno, la palabra huerto, que se tradujo huerto, es Gan con G de gárgara, A de Armando, N de nana. Gan, así como suena, es la palabra que se tradujo huerto. Otras versiones lo han traducido jardín. Así que son palabras sinónimas. No importa en qué traducción lo estés leyendo, si dice jardín o dice huerto, es lo mismo. Aquí en la Biblia que yo uso, que es la 1960 de la Reina Valera, está traducido como huerto. Y lo que la mayor parte de los cristianos sabemos del huerto del Edén es que Dios creó ahí a los seres humanos, a Adán y Eva, y que fue el lugar donde Dios tenía comunión con ellos. Hasta ahí sabemos, ¿verdad? Bueno, pues vamos a saber mucho más. Y vamos a ver que aquí está la información precisamente en estos capítulos que vamos a ver, y qué increíble revelación tiene Dios escondida aquí en la palabra para nosotros. Capítulo 2 del Génesis, versículo del 8 al 15. Y Jehová Dios plantó un huerto o un jardín en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Ahí hay también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. ¿En dónde estaba localizado el huerto del Edén?
porque a través del tiempo cantidad de investigadores, arqueólogos, paleontólogos, antropólogos han tratado, teólogos, de descubrir la situación geográfica exacta de dónde estaba el huerto del Edén. ¿En qué consistía esta naturaleza del huerto? Y actualmente la pregunta es, ¿continúa existiendo el huerto del Edén? Bueno, vamos a ver claramente en primer lugar que la Biblia nos describe su localización geográfica. Dice la Biblia en el versículo 8 que Dios plantó un huerto en Edén. Aquí tenemos que distinguir dos cosas: Edén y el huerto del Edén. Edén es toda la tierra que estaba alrededor del ser humano, y de ese cúmulo de vegetación y de tierra, Dios escogió un pequeño lugar que le llamó el jardín, donde puso al hombre. Entonces, el Edén es el área geográfica y el huerto es un lugar dentro del Edén. Esto es muy claro porque dice la Biblia, Dios plantó un huerto en Edén, o sea, de Edén, y dice la Biblia que el huerto lo puso al oriente del Edén, o sea, que al hombre no lo formó Dios en el huerto. Dios formó al ser humano en el Edén, en la parte occidental, y ya que lo formó o ya que lo crió Adán, lo colocó en la parte oriental y lo puso en el huerto del Edén. ¿Ya lo vieron? A ver otra vez. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Puso allí, lo colocó, lo formó en la parte occidental, y en el oriente de la tierra de Edén se encontraba el huerto donde fue colocado el ser humano. La palabra para Edén conlleva el significado en el hebreo de aguas o área de riego. Vayamos al capítulo 13 del Génesis rápidamente y veamos cómo más adelante se nos comienza a describir qué es lo que realmente era toda esa tierra que se llamaba Edén. Dice Génesis 13, versículo 10. Alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, en la tierra de Zoar, antes que destruyera Jehová a Sodoma y a Gomorra. Vemos pues nosotros que se encuentra 13 veces en el singular en el Antiguo Testamento y 3 veces en plural, y el símbolo etimológico de la palabra Edén es un lugar bien regado. O sea, era una tierra completamente fértil, y dentro de toda esa área impresionante fértil estaba colocado el huerto del Edén. 3 veces se distingue que el Edén no es el huerto de Jehová, ni el huerto de Jehová es el Edén. El huerto estaba dentro, insisto, de la tierra del Edén. Veamos, por ejemplo, en el versículo 10, capítulo 2, y salía del Edén, no del huerto. Génesis 2:10, salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. O sea, el huerto se encontraba en un lugar y de la tierra salían 4 ríos tremendos. Veamos otro ejemplo en el versículo 4, capítulo 4, versículo 16 del Génesis. Y salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. No al oriente del huerto del Edén, sino al oriente del Edén. Entonces, el huerto del Edén es el lugar donde Dios coloca al ser humano durante su estado de inocencia, y se le nombra al huerto del Edén huerto de Jehová y huerto de Dios también. Ahora, ¿cuántos árboles había en el huerto del Edén? No en el Edén, otra vez, solamente dentro del huerto había 3 clases de árboles. Regresemos a Génesis 2, versículo 9. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Aquí tenemos los árboles frutales.
para el alimento físico de la primer pareja, porque fueron creados de la tierra. ¿Se acuerdan? Adán fue creado del polvo de la tierra, del nitrógeno, oxígeno, carbono, que son los gases de la tierra, y los 19 elementos químicos que forma la tierra: cloro, flúor, potasio, argón, fósforo. Los gases de la tierra y los elementos químicos de la tierra son los mismos gases y elementos que forman el cuerpo humano. Maravilla de maravillas. Encontramos en la Biblia mucho más evidencias científicas de que fuimos creados verdaderamente por Dios, de donde Dios sacó el cuerpo, porque ahora nos comprobamos de que todo el alimento que realmente el ser humano necesita proviene de los árboles y de las plantas. Ahora, eso no significa, ¿verdad?, que seamos vegetarianos 100%, porque hay gente que dice: pues ya soy vegano y ya no vuelvo a comer carne, ya no vuelvo a comer birria. No sabes lo que te pierdes, ni barbacoa, ni taquitos al pastor. Sin embargo, ¿verdad?, cuando hacemos a un lado y solamente nos dedicamos al puro vegetarianismo, estamos absteniéndonos de alimentos que también son necesarios. Y ya Dios, después del diluvio, Dios permitió la carne ya la podemos comer. Dice Pablo a Timoteo que todo es santificado por la palabra de Dios. Ahora, lo único que se nos prohíbe en la Biblia es la sangre, los tacos de moronga. Es lo único que no podemos comer. De todo lo demás, ya tú vas a decidir qué te comes y qué no te comes. Por ejemplo, si pasas del cuarto del quinto piso, ¿verdad?, ya te tienes que llevártela suave. Nos dijo el otro, nos la tenemos que llevar suave con los tacos del pastor, con las grasas, etcétera, etcétera. Un muchacho de 20, 30, 35 años, pues puede comer más grasas que alguien que tenga ya 50, 60 años de edad. Esto es lógico. Entonces, todo nos es permitido, pero no todo nos conviene. Entonces tenemos que decidir nosotros, ¿verdad?, usando la razón y el sentido común, qué nos conviene y qué no nos conviene comer. Pero ya podemos comer carne. Entonces, la Biblia nos muestra claramente que todo lo que está alrededor es para nutrir el cuerpo humano. Pero el diablo, porque el mundo está rodeado con trasciende nuestro mundo físico visible, hay un mundo espiritual donde hay entidades espirituales a nuestro alrededor que están tratando de destruirnos física y mentalmente, y desde luego espiritualmente. El ataque que ahorita tiene la familia y el matrimonio es devastador. Es increíble el ataque que se ha venido contra el matrimonio y contra la familia. Pero también hay un ataque contra la comida. Y vemos nosotros los supermercados inundados de bebidas disque energetizantes. Que dizque esas bebidas que tienen quién sabe qué tantas cosas que te energetizan, y solamente ve la lista, no tiene nada del mango, ni de la guayaba, ni de la papaya, ni de la fruta. Todos son químicos, y todo eso entra al cuerpo humano. El cuerpo humano no fue diseñado, es como un aparato que detecta lo que se puede asimilar, y entonces el cuerpo humano se resiste a las azúcares, a los químicos. Y al entrar al cuerpo humano, ¿a dónde se van? Pues se van a nuestros riñones, ¿verdad? Se van a nuestro hígado, al páncreas, a la vesícula biliar, y comenzamos a estar intoxicados. Y así comenzamos a darnos cuenta que comenzamos a perder aquello que Dios quiere que nosotros podamos obtener a través de los alimentos que Él creó, que son las frutas, que son las plantas, que son los vegetales. Entonces, estos árboles los creó Dios desde el principio para que supiéramos de dónde tendría que venir la alimentación. Lo mismo que las medicinas. ¿Cuántas clases de medicinas hay? La alopatía y la homeopatía. ¿Qué cosa es la alopatía? Puros químicos. Te arreglan una cosa y te descomponen otra. Entonces, todo lo que es medicinas, la mayor parte de las medicinas son químicos. Y tenemos que estarlos eliminando. Por ejemplo, comienza a tomar antibióticos. ¿Qué tienes que hacer? Tomar yogur lo más que puedas, porque todos los antibióticos te destruyen la flora intestinal. Y al destruirte la flora intestinal,
comienza a tener problemas graves intestinales. ¿Por qué? Porque no supiste qué combinar con los antibióticos. Y cuando tomas la homeopatía, que ya es la concentración de muchas cosas, que precisamente por eso se llama homeopatía, es cuando nos damos cuenta que son concentraciones que vienen ya de productos que no tienen química y que a la larga te producen más beneficio que cualquier otra cosa. Entonces, las medicinas, ¿de dónde vienen? De las raíces de los árboles, de las plantas de los árboles, de las frutas. Si comemos las frutas que debemos de comer, las plantas que debemos de comer, los vegetales que tenemos que comer, no nos enfermaríamos. Como ahorita la mayor parte de la humanidad se encuentra enferma por la comida chatarra que comienzan a comer. Ya se descubrió hace 2 meses, no sé cuántos ustedes lo leyeron, que las papitas producen a los hombres incontinencia viril, y ya el hombre sexualmente comienza a perder su sexualidad a través de la comida chatarra. Increíble. Síguele con tus papitas. Todo eso comienza a descomponernos sin que nos demos cuenta, porque es pura cochinada. Y comienza a afectar las áreas también que son importantes para nuestra vida reproductiva. Y se calculó que el 70% del esperma se pierde del hombre con comida chatarra. Con razón. Bueno, ya ustedes me entienden. Ahora, ¿qué otro árbol teníamos aquí en el huerto del Edén? Dice el capítulo 2, versículo 2 del Génesis, capítulo 9, y también el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Se acuerdan ustedes cuando Adán y Eva fue sacado del huerto del Edén? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan el capítulo 3 que dijo Dios, vamos a poner un querubín para que no regresen al huerto, porque si Adán y Eva, ya pecando, hubieran regresado al huerto del Edén, hubieran vivido para siempre? Entonces, Dios en su misericordia los saca del huerto del Edén, porque si ellos regresaban en estado de pecado y participaban del árbol de la vida, hubieran vivido eternamente en pecado. No hubiera habido posible de una salvación. Entonces, Dios prohíbe que regresen a participar del árbol de la vida para proveer el medio de la salvación a través del sacrificio de Jesucristo 4000 años después. Entonces, qué interesante es esto. Y la pregunta es la siguiente. Muy bien, al sacarlos del huerto del Edén, ya no podían participar del árbol de la vida. Pregunta, estando ellos sin pecado, ¿comieron del árbol de la vida? En otras palabras, ¿Adán y Eva fueron creados eternos? ¿O fueron creados inmortales? ¿O fueron creados con la posibilidad de morir? Y esto es muy importante para que entendamos nosotros qué es el pecado. Todos nosotros somos pecadores por 2 razones. Una, porque heredamos el pecado original. O sea, aunque tú no cometieras malas acciones, tú naciste en pecado. Salmo 51, en pecado nos concibió nuestra madre. Desde Adán hasta nuestros días hemos nacido todos con una infección que ha tratado de destruirnos, y esta es la razón por la cual tenemos que morir, que se llama la muerte. Romanos 5:12, por un hombre entró el pecado al mundo, al entrar el pecado al mundo vino la muerte, y la muerte pasó a toda la humanidad por cuanto todos somos pecadores. Entonces una persona puede decir, es que los fariseos, por ejemplo, eran personas que no adulteraban, comían puras plantas, eran vegetarianos, hasta los mormones nos ganan porque ni café toman los mormones. Si se trata de ver quién hace menos cosas o menos acciones pecaminosas, hay cantidad de sectas que nos ganan a los cristianos. Y tenemos otras sectas, ¿verdad? Que hay mujeres cristianas que se pintan también, que se ponen pantalones. Hay otras sectas que no se ponen nada, que se visten como musulmanas hasta los pies. Otras que se ponen velo, otras que no se ponen velo. Si se tratara de agradar a Dios a través de nuestras acciones,
Nuestras acciones, dice Isaías, son como trapos de inmundicia. Por más de que no te emperifolles y parezcas momia de Guanajuato, y por más que te pintes y te arregles y parezcas árbol de Navidad, en ninguno de los extremos estamos buscando agradar a Dios, porque no es la forma que Dios escogió para que le agradáramos. No es por nuestras obras, ni por nuestra justicia. Entonces, somos pecadores porque heredamos, y al mismo tiempo somos pecadores porque cometemos malas acciones, ¿verdad? Entonces, cuando alguien te pregunte, ¿vamos a morir en pecado? Claro que vamos a morir en pecado. ¿Qué cristiano no va a morir en pecado? Todos. Porque hasta que venga la resurrección, se nos dará un cuerpo libre del pecado. Pero mientras tanto, somos pecadores perdonados nada más. Pero el cristiano es pecador como los que no son cristianos, con la diferencia que nosotros hemos sido perdonados y ya no traemos arrastrando la condenación del infierno. Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree el que me envió, no vendrá a juicio. El cristiano ha sido salvado del juicio futuro del infierno, pero seguimos pecando, ya no con la continuidad que lo hacíamos antes de cristianos, pero seguimos equivocándonos, seguimos cometiendo errores, somos sujetos a depresión, nos desilusionamos, tenemos la naturaleza humana, pero tenemos ahora que ir venciendo esas cosas con el poder que nos ha dado Dios en su Espíritu Santo. Entonces es muy importante comprenderlo. Entonces somos pecadores porque nacimos en pecado y porque cometemos acciones, las dos cosas. El árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué dice la Biblia el árbol de la ciencia? ¿Por qué no dice del mal nada más? Esta palabra ciencia, a los que les interesa apuntarlo en el hebreo, es la palabra D de David, W-A-T-H, dat, y es conocimiento, se tradujo ciencia, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Muy bien, Dios le dice a Adán y Eva, no participen de ese fruto, porque el día que ustedes participen de ese fruto, ustedes van a querer independizarse de mí y van a querer ustedes definir por ustedes mismos qué es el bien y qué es el mal. Entonces, yo no quiero que ustedes decidan qué es el bien y qué es el mal. Yo soy, dice Dios, el que lo va a decidir, porque yo soy el legislador de la moral. Entonces, cuando un ser humano dice, es que para mí esto es bueno, para mí esto no es malo, se está poniendo en lugar de Dios. El único parámetro que tenemos nosotros para poder saber qué es bueno y qué es malo se encuentra en la revelación que Él nos dio, que se llama la Biblia. Entonces, solo Dios es el legislador y la única autoridad para decirnos qué es bueno y qué no es malo. Y cuando el ser humano deja esto y se aísla y se independiza de Dios, comenzamos a hacer cosas que nosotros desde nuestra perspectiva y punto de vista le llamamos bueno. Esto se llama en la filosofía el relativismo. Todo es relativo. Entonces te encuentras con una persona que te dice, bueno, mira, no te metas conmigo, para ti eso es bueno, para mí no. Para mí esto es bueno y para ti es malo, déjame vivir mi vida. En otras palabras, no hay verdades absolutas. Cada quien haga lo que bien le parezca ante sus ojos. Esta es la razón por la cual el mundo se encuentra en la posición en que nos encontramos. Un ejemplo de la historia, el nazismo. Cuando los nazis comenzaron a invadir Polonia, se metieron a Francia, Checoslovaquia, etcétera, etcétera, hicieron todo lo que ustedes conocen con los campos de concentración en Auschwitz y 6 millones de judíos que mataron y gitanos y todo lo que hicieron. 2 años después, en Berlín, se llevó a cabo lo que se llamó el juicio de Nuremberg. En el juicio de Nuremberg, el mundo tenía que juzgar a los sobrevivientes generales de los nazis. Entonces, ahí en Berlín, a los sobrevivientes, otros escaparon y los capturaron después. Se juntaron los mejores abogados de Inglaterra, de Francia,
de Alemania y de Estados Unidos para juzgar a los generales nazis que sobrevivieron. Y cuando les tocaba el turno de defenderse a los generales nazis y se les acusaba de genocidio, de crímenes de guerra, etcétera, etcétera, ¿saben ustedes lo que contestaban ellos? Es que nosotros no robábamos, expropiábamos. Se oye más bonito, ¿verdad? O sea, y el robo no es robo, es expropiar. Alguien llega y te quita tu casa por beneficio del Estado, vamos a quitar el nombre robo, es expropiar. Y en segundo lugar dijeron, nosotros no asesinábamos, eliminábamos por causa del partido. Se oye más bonito, ¿verdad? O sea, barnizaron el pecado. Al robo le pusieron expropiar, al asesinato le pusieron eliminar por causa del partido o del Estado, del Partido Nacional Socialista, que fue el que fundó los nazis. Entonces ellos dijeron, eso para ustedes es malo, para nosotros no, porque nosotros obedecíamos al Führer y estábamos convencidos que lo que estábamos haciendo era bueno. Entonces uno de los abogados que era judío, muy famoso, ya el otro día vimos toda su vida en la televisión, se levantó uno bajito, como de unos 55, unos 60 de estatura, y dijo a este abogado judío, que fue la máxima mente brillante del juicio de Nuremberg, es que ustedes, aparte de las órdenes que tenían que seguir, ¿se les olvidó su conciencia? ¿Qué es eso de conciencia? Con, dentro, ciencia, conocimientos. Todos los seres humanos, aztecas, tlaxcaltecas, chichimecas, olmecas, jíbaros, aucas, bárbaros, hunos, musulmanes, no musulmanes, hindúes, no hay un solo ser humano que no haya nacido con la conciencia. Algo nos dice dentro de nosotros que se erige como juez cuando hacemos algo que nos condena o que nos llena de satisfacción cuando hacemos algo malo. Bueno, por ejemplo, los indios, cuando llegaron los peregrinos de Inglaterra y colonizaron Estados Unidos, en el estado de Rhode Island, en el estado de Virginia, los apaches, los sioux, los comanches, todos ellos le prohibían a sus hijas casarse si antes o tener relaciones con su esposo hasta que no se casaran. Y consideraban la virginidad la característica más grande entre las tribus. Y si una persona de una tribu entraba a quitarme a mi esposa, ellos tenían la pena de muerte, lo mataban, porque el adulterio para ellos era digno de quitar la vida a una persona que le quita la esposa al otro. ¿Quién les puso ese conocimiento entre el bien y entre el mal? Ahora, si hay este conocimiento entre el bien y entre el mal, tiene que haber un parámetro. ¿Y ese parámetro quién lo pone? El creador de todos nosotros como seres humanos. Uno de los más grandes cristianos del siglo XX se llamó C.S. Lewis. Por favor, lean sus libros. C.S. Lewis, con W, como suena. C.S. Lewis escribió el problema del sufrimiento, el problema del dolor, otro problema sobre lo que es el cristianismo, y él dice que él se convirtió siendo ateo. Él era inglés, era de los más grandes ateos de Inglaterra en el siglo XX, una mente impresionante. Y dice, cuando en una universidad un estudiante me confrontó y me dijo, ¿usted tiene alguna regla para el bien y para el mal? Porque si hay el mal, tiene que haber el bien, y ¿quién va a determinar cualquiera de esas dos cosas? Dice, ante esta confrontación yo tuve que reconocer que forzosamente tenía que haber una fuerza invisible, sobrenatural, que tuviera que haber puesto el parámetro entre el bien y entre el mal. Yo no podía decir, no existe Dios. Y si no existe Dios, todo está permitido. Porque si no existe Dios, el bien para ti es lo que tú dices y el mal para mí es lo que yo digo. ¿Me van siguiendo? O sea, todo es relativo. Entonces no me condenes si yo soy homosexual. Si eres heterosexual, está muy bien, pero yo soy homosexual, no te metas con mi vida. Como cuando una vez aterrizó el presidente Reagan en Inglaterra, en Nueva York,
Y se acercó un periodista y le dijo al presidente Reagan: para usted, ¿qué cosa es el homosexualismo? Y entonces él contestó, ¿verdad? Pues es pecado. Y entonces el periodista le contestó: bueno, eso dice usted, pero para nosotros no lo es. Y el presidente Reagan, en sus últimos 6 meses de gobierno, le contestó al periodista: es que no importa ni lo que yo diga, ni lo que usted dice, sino lo que dice Dios en la Biblia. Y dice la palabra de Dios: los homosexuales no heredarán el reino de Dios. Entonces, no es lo que nosotros digamos, sino lo que la Biblia dice. El otro día le platicaba a mi esposa que nosotros amamos aquí en la iglesia, tenemos homosexuales, tenemos lesbianas. La iglesia es un hospital, para eso está, los queremos ayudar. Y me dice un muchacho, ¿verdad?, con tendencias homosexuales: es que usted es un homofóbico. Y yo le contesté, sígueme con mucho cuidado. Le pregunté: ¿tú sabes lo que significa la palabra homofóbico? Homo, hombre, fobia, agresor, o en contra de, o con odio a algo. Le dije: el homofóbico es el que odia a los hombres. Entonces, ¿quién es homofóbico? ¿Tú o yo? Porque tú odias tu hombría y tu masculinidad con la que la naturaleza te proveyó. ¿Quién es el homofóbico entonces? Y se dio cuenta que al estarnos catalogándonos como homofóbicos, ellos son los homofóbicos, porque odian su masculinidad, odian ser hombres. ¡Qué ironía! Entonces, qué increíble que ni siquiera puedan ellos saber, cuando traten de decirnos, bueno, es que ustedes son homofóbicos, cuando ellos son los homofóbicos. Una persona que niega su naturaleza está diciendo: Dios, te equivocaste, yo soy mujer, yo no soy hombre. Y aunque tú te operes los genitales y te conviertas en un transgénero, nunca podrás negar que tienes el cromosoma Y, que es el que determina que eres macho camacho. No se puede negar la naturaleza ni la biología. Olvidémonos de la Biblia. La biología, la genética, la naturaleza nos muestran el género con el cual nacimos. No hay 3 géneros ni hay 4 géneros. Hay 2 géneros: varón y hembra, macho y hembra. No hay más que 2 géneros en la palabra de Dios. Entonces, cuando platicamos con ellos, ¿verdad?, le decimos: nosotros queremos ayudarlos y queremos decirles simplemente que tenemos que sacarlos de ese medio en el que se encuentran para que Dios pueda restaurarte, porque si tú sigues en este camino te vas a condenar. Vas a condenarte a ti, a tus amistades que tú quieres, y vas a destruir tu propia naturaleza, porque está calculado que el 70%, escuchen esto, por la Asociación de Psiquiatría de Los Ángeles, no lo digo yo, lo dicen los psiquiatras, el 70% de las personas transgénero se suicidan. Esto es alarmante. ¿Por qué se suicidan? Porque siendo una naturaleza, se cambian sus genitales, se transforman en otro, pero no pueden cambiar su biología, ni tampoco su manera de pensar. Algo sucede en la mente cuando niegas tu naturaleza y comienzas a decir: yo no soy lo que yo soy ni lo que yo nací, y comienzan a descomponerse las neuronas que provocan un estado de falta de identidad, porque no son ni una cosa ni son la otra cosa. Y entonces este choque psicológico lleva a la persona a quitarse la vida, a finalmente aceptar que algo pasa que no puede aceptar ni lo puede negar: la creación de Dios. En fin, este es el árbol de la ciencia del bien y del mal. En este mundo nos encontramos, donde cada quien decide lo que es bueno y lo que es malo, y es Dios el que nos dice. Dios creó el sexo con el propósito de ser usado. Es el impulso biológico más maravilloso que Dios nos ha dado después de la comida. Pregúntaselo a cualquier casado. Pero el sexo Dios lo diseñó para que nunca fuera usado antes del matrimonio y ya del matrimonio con nadie que no sea tu compañero o tu compañera. ¿Por qué? Porque usando el sexo antes o después, la Biblia le llama fornicar o adulterio. Ya no hablemos de las transgresiones como el bestialismo y el sadomasoquismo, que ya son perversiones sexuales, porque la Biblia condena todas estas cosas. Y cuando la Biblia le llama, ¿verdad?, que el que comete adulterio es falto de entendimiento y corrompe su alma, el usar el sexo antes del matrimonio, está demostrado
por la psicología, la psiquiatría y todas las demás conocimientos y disciplinas académicas, que las muchachas, madres solteras, ya se fue tu novio, te quedaste embarazada, esto y el otro, vergüenza, culpa, tienes que detener tus estudios, en fin, no necesitamos más que acudir a la historia y a la experiencia para darnos cuenta que algo está mal cuando el sexo se usa fuera de las normas y los lineamientos y los parámetros que Dios estableció en su palabra. Mis mandamientos, no hay nada torcido ni perverso en ellos, dice el Señor, son vida a los que lo abrazan. Y la sabiduría te puede dar y convertirte en árbol de vida dentro de tu vida cuando tú obedeces lo que yo te mando, dice el Señor. No somos dioses. Y al creernos dioses es el mundo en el que se encuentra en la autodestrucción. Muy bien, ahora vayamos a ver los ríos del huerto del Edén. Versículo 10 en adelante. De estos ríos, 3 son conocidos y uno es desconocido. Recordemos que el Edén era un área grandísima y de ahí salían 4 brazos. Después del diluvio hubo una alteración de estos ríos, de uno tal vez, pero no de los otros 3. Y estos 3 ríos, de acuerdo a la historia y a la arqueología, siguen exactamente en la geografía en la que la Biblia los sitúa. Esto es increíble también. Dice así: y salía de Edén, Génesis 2, versículo 10, un río para regar el huerto, o sea, nada más el huerto del Edén. De allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Allí también hay bedelio y ónice. Esta palabra Pisón, de acuerdo a los más antiguos escritos de los hebreos y de los judíos y de los sumerios, es el río Nilo. Si lo quieres apuntar ahí en tu Biblia, es el río Nilo. ¿Cómo lo sabemos? Porque se menciona la tierra de Ávila. Y esta tierra se encuentra actualmente localizada en Arabia Central y al oriente de la nación de Israel. Se menciona que en esta área geográfica había oro. Abróchense el cinturón, lo que vamos a escuchar ahorita. Oro, bedelio y ónice. El bedelio es una especie como de resina, como una goma aromática suave, que como lo que emiten los árboles, o como la cera de los árboles o las plantas. Y el ónice es una piedra ágata de colores claros y oscuros. En otras palabras, se está enfatizando que alrededor de este río había tierras con gemas o piedras preciosas, y son precisamente las mismas piedras que se mencionan en el huerto del Edén, donde estuvo Lucifer. Vayamos a Ezequiel 28, antes de que digan. No sé cuántos de ustedes sabían que antes de que Dios creara al ser humano en el planeta Tierra, donde tú y yo nos encontramos, Lucifer, que después se le llama, que no es su nombre, Satanás no es su nombre, el diablo no es su nombre. El nombre de este querubín es Lucifer, el que porta la luz. Cuando cayó, se le cambió el nombre a el enemigo de Dios. Y la palabra enemigo en el hebreo es Satán. Entonces, Satanás significa enemigo de Dios o adversario. Y después se le puso el diablo en el griego. Y esta palabra diabolos en el griego significa el que calumnia o el que acusa. Entonces son títulos. Por ejemplo, mencionamos al licenciado Carlos Jiménez.
la palabra licenciado es el título de esa persona, no es su nombre es Carlos Jiménez, es su apellido. Entonces, cuando estamos hablando de Satanás, no es su nombre, es un título que la Biblia le da. Para que tengamos cuenta, este título se asocia con la enemistad que él tiene contra Dios y contra todos los que siguen a su Hijo Jesucristo. Entonces, en Ezequiel 28, versículo 13, encontramos la creación de Lucifer. Y dice, en Metepec, ¿eso dice? No, ¿verdad? En Edén, en la tierra del Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra en tu vestidura, cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, zafiro, carbúnculo, esmeralda, oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Vemos pues nosotros que el Edén antes de Adán y Eva no era un Edén frutal ni un jardín, sino que era un jardín de piedras preciosas. Y cuando vemos nosotros en el versículo 13 que acabamos de leer, que los vestidos de Satanás no eran hojas de higuera, ni se vestía con plantas Satanás, sino que toda la vestidura de Satanás eran puras piedras preciosas. Y lo más asombroso de todo esto es que las piedras preciosas que se mencionan en el versículo 13 son las mismas piedras preciosas que el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento llevaba en el efod. El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento tenía una hilera de 4 piedras, de 3, de 4, de 4, de 4, 12 piedras representando a las 12 tribus de Israel, y eran las piedras que se encuentran aquí. Y cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo a ofrecer sacrificio a Dios, las piedras representaban a Israel. O sea, él entraba representando a la nación de Israel en cada piedra preciosa, porque ante los ojos de Dios somos piedras preciosas, ¿verdad? Somos lo máximo que Dios ha podido adquirir en toda su creación. Entonces, vemos con nosotros que cuando comenzamos a unir precepto sobre precepto en la Biblia, línea sobre línea, cuando comenzamos en la Biblia a unir versículos de Génesis con Ezequiel o con Daniel o con el Apocalipsis, comenzamos a armar un rompecabezas y comenzamos a entender, ya que unimos todos los versículos adecuados, se puede trazar una doctrina. La palabra doctrina significa enseñanza. Cuando hablamos de la sana doctrina, de las sanas enseñanzas escriturales ortodoxas de la palabra de Dios. Y cuando una secta se forma, por ejemplo, los Testigos de Jehová, es una secta. Los Testigos de Jehová nacieron en 1880 más o menos por un hombre llamado el juez Russell, y dijo que Cristo venía en 1914 y que el mundo se iba a acabar. No se acabó. No, me equivoqué, dijo, en 1924 tampoco se cumplió. Muy bien, a la luz de la Biblia, el fundador y el director de esta secta fue un falso profeta. Entonces, allá nos damos cuenta que lo que no tiene un fundamento, que sea Jesucristo y la Biblia, no puede ser una sana doctrina, sino tiene que ser una secta. Esta es la diferencia entre las sectas y el cristianismo. Hace algunas semanas acaba de caer un líder de una secta llamada La Luz del Mundo, que tiene su sede en Guadalajara. Desgraciadamente los medios de comunicación no saben diferenciar entre una secta y el cristianismo o las organizaciones cristianas, y comenzaron a decir pues que era cristiano, ¿verdad? Y es una secta, no son cristianos. ¿Cómo sabemos? Porque este hombre lo adoraban como Dios. Al entrar a su iglesia lo comenzaban a adorar como Dios. Y ya viene una secuela, ¿verdad?, de pecados y de problemas, donde finalmente pues todo esto tiene que salir a la luz. Pero los cristianos evangélicos no pertenecen, ¿verdad?, ni ellos pertenecen a los cristianos evangélicos. Y esto hay que aclararlo a los medios de comunicación,
porque se nos dice, ya ves, cayó ahí un pastor. Espérame tantito, era pastor, pero ¿pastor de qué? No era pastor de ovejas, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante para trazar doctrinas. En segundo lugar, en el capítulo 2 de Génesis, versículo 13, tenemos el segundo río. El nombre del segundo río, versículo 13, es el Gihón. Este río se descubre y es de nombre desconocido. Es el único río que es desconocido y que rodea la tierra de Cus. ¿Quién es Cus? Si lees Génesis capítulo 10, vas a encontrar que Cus es el que desciende de Canaán o de Cam, uno de los 3 hijos de Noé que poblaron el continente africano. Jafet pobló el continente europeo, los anglosajones, y Sem, los semitas, todo el Asia Menor con el Medio Oriente. Entonces, lo único que sabemos es que este río rodeaba el norte y la parte oriental del África. No sabemos hasta ahorita qué río es. El tercer río, versículo 14. El nombre del tercer río es Hiddekel. Es el que va al oriente de Asiria y sabemos que este es el río Tigris. Claramente se nos da su situación geográfica. El río Tigris cruza todo lo que es el Medio Oriente. Y el cuarto río, el Éufrates. El Éufrates nace en Turquía, desemboca en el estrecho de Hormuz o el Golfo Pérsico, y son los 2 ríos que vienen todo Siria, Irak, Israel. Todos estos ríos, ¿verdad? El Nilo, todos estos ríos corren por todos lados en la zona geográfica de Israel, y muchos creen que este río desconocido, que todavía no pueden asegurar cuál es el río Jordán. Cuando el año que entra les anuncio, vamos a ir a Israel. Y vamos a planear el viaje a Israel. Ojalá que no sea el último. O a muchos que nos agarre allá, ¿verdad? Si nos agarra allá, pues mejor. Pero vamos a planear un viaje maravilloso el año que entra a Israel. Y vamos a ver todo esto a la luz de la Biblia en cada lugar donde vamos a estar. Y vemos nosotros que este río Éufrates tiene 2.900 kilómetros de largo. El río Éufrates. Y es interesantísimo, para terminar, que el río Éufrates, ahí se encuentran 4 principados satánicos amarrados. Ahí en el río Éufrates se encuentran 4 principados o 4 ángeles caídos que van a ser desatados en el tiempo de la tribulación. Vayamos y veámoslo en Apocalipsis capítulo 9, versículos del 13 al 15. Apocalipsis 9, del 13 al 15. Y dice así: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los cuernos del altar, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al río Bravo. ¿Eso dice? Y dice, no, con razón tantos ahogados hay en el río Bravo, ¿verdad? No. Aquí dice claramente el río Éufrates. Vean ustedes, al principio de la Biblia y al final de la Biblia se mencionan zonas geográficas que la Biblia termina mencionando como las áreas donde va a terminar la humanidad. Y precisamente por eso nosotros sabemos que el huerto del Edén o el jardín del Edén se encontraba en la zona que es entre Siria, Irak e Israel. Y vamos a ver en la próxima conferencia muy claramente que todo apunta para que realmente el huerto del Edén se encontraba en lo que es ahora la ciudad de Jerusalén. Porque ahí comienza la humanidad, ahí Abraham iba a sacrificar a su hijo, ahí fue donde Jesucristo murió, fue enterrado, resucitado, ascendió, ahí Cristo va a regresar, ahí tendrá lugar la tercera guerra mundial,
es el centro, el epicentro, podríamos llamar el ombligo de Dios, el área geográfica de Israel. Y esta es la razón por la cual dice Zacarías 12 del 2 al 3 que Jerusalén se va a convertir, antes de que venga Cristo, en el odio internacional por el antisemitismo que hay en contra de esta área geográfica, porque es la única nación democrática, es la única nación que ha prosperado, es la única nación donde de los 100 podríamos llamar premios Nobel, 63% han sido judíos los que han ganado los premios Nobel de medicina, de química, de física, matemáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay un odio jarocho en contra de la tierra de Israel, por lo que vamos a ver con más profundidad en la próxima conferencia de que realmente el huerto del Edén se encontraba en esa área geográfica, y por lo menos la locación aproximada del huerto del Edén es conocida porque se encontraba entre el Tigris y entre el Éufrates, en el área de la antigua Asiria y Babilonia o la Mesopotamia. Qué triste es que hemos platicado con muchos paleontólogos y arqueólogos y nos han dicho que el origen de la humanidad fue en África, sin ninguna base, simplemente que ahí comenzó la raza humana. Pero la Biblia nos muestra claramente y a través de la geografía y de la historia que tuvo su lugar precisamente en el Medio Oriente, donde va a terminar también la raza humana. Te damos gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana.